docente de diversos temas de consumo de sustancias en diversas instituciones, entre las que se encuentran la Universidad Hebraica, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, el Instituto Cognitivo Conductual de la Salud Mental de México y Formar Conciencia, Centros de Integración Juvenil, APRIC, y ella es coordinadora, docente y parte fundamental de un diplomado muy importante que tenemos aquí en Serendipity. Y bueno, pues esta noche nos tiene reunidos y reunidas para hablar acerca de las claves del tratamiento efectivo del consumo en las sustancias. Bienvenida, doctor. Muchas gracias, Freddy. Bueno, pues no sé si me escuchan bien ahora sí, y yo los escucho bien, perfecto. Y no sé si quieren que yo comparta mi pantalla o la comparten ustedes y la van pasando, como ustedes me digan. Pues si gustas, puedes compartirla tú directamente para que sea más práctico, vayamos a turno. Perfecto. Nada más si me dan eso, porque no podía mientras alguien más estaba compartiendo. Me indican ahí si la alcanzan a ver. Y ya la podemos ver en pantalla. Perfecto. Bueno, pues esta masterclass habla sobre las claves para un tratamiento efectivo del consumo de sustancias. Hay muchísimos tipos de tratamientos para consumo de sustancias y es importante considerar estas claves para que el tratamiento sea efectivo debido a la diversidad que existen. Entonces, es un poquito lo que estaríamos viendo en el diplomado. En el diplomado, en el primer módulo, vemos temas básicos. De definiciones y de temas muy sencillos sobre consumo de sustancias para que todos hablemos el mismo idioma. En el segundo módulo vemos prevención y estrategias eficaces para prevenir el consumo de sustancias. También vemos un poco sobre las políticas públicas que se implementan para el consumo de sustancias y cómo nosotros, desde nuestra trinchera como terapeutas, podemos ayudar en estas políticas. Y en el tercer módulo vemos ya justo el tratamiento, qué estrategias podemos tener con los usuarios de sustancias. Y en el cuarto módulo vemos cómo abordar el tema con las familias. Entonces, digamos que esta masterclass se centra en un poquito a la periferia del tercer módulo que habla sobre el tratamiento efectivo del consumo de sustancias. Entonces, me gustaría empezar diciendo qué podemos hacer como terapeutas cuando nos llega un caso de consumo de sustancias. Lo primero que podemos hacer y que muchas veces hacemos es dar contención a la persona o a la familia. Es decir, les ayudamos porque vienen con toda una serie de emociones que muchas veces son emociones negativas, con muchas problemáticas y vienen, como muchas veces nos pasa también en otros temas, sobrepasados por sus experiencias. Entonces podemos dar contención. También podemos ayudar al usuario, es decir, al consumidor y a su familia en la expresión de emociones. El consumo de sustancias conlleva emociones muchas veces negativas, como tristeza, ansiedad, pero también muchísima culpa, mucha frustración. Entonces, podemos apoyarlos a que las personas expresen sus emociones. También les podemos brindar psicoeducación, es decir, pues hablarles un poquito sobre el consumo, qué es el consumo y un poco para que ubiquen en dónde están las personas, porque como veremos en el diplomado y que espero verlos a todos ahí, hay distintos niveles de consumo y niveles de riesgo. Entonces no es lo mismo tener a un paciente que va empezando el consumo o un paciente que a veces nos llegan, no mucho, pero que también ya tienen 10, 12, 20 años en abstinencia y de repente sienten como que pueden tener una recaída y van inmediatamente a pedir ayuda. Entonces, obviamente las estrategias son diferentes o con alguien que pues está en pleno consumo. También podemos indagar el nivel de consumo del usuario, es decir, cuánto está consumiendo, el patrón de consumo.
cada cuándo consume, cuánto consume, cómo consume, dónde consume, con quién consume, etcétera. Y eso nos va a dar una buena idea de el nivel de la problemática que tiene la persona. Y obviamente, pues definimos los planes de acción a seguir. En el diplomado vemos mucho cómo formular el caso y brindar un plan de tratamiento a los usuarios para que ellos tengan mucha confianza de lo que se está haciendo, que a veces también en otros temas nos pasa que no le ponemos mucha atención al plan de tratamiento, ¿no? Y que simplemente pues les decimos, sí, vas a tener estas sesiones y ya está. Y no les hablamos mucho sobre qué y para qué estamos haciendo las cosas. Entonces, como profesionales de la salud podemos dar todo esto, a veces dentro del consultorio, pero también muchas veces fuera de él, porque pues nos platican, fíjate que mi hijo, mi amigo, el vecino, el amigo, etcétera, y también podemos brindar psicoeducación, contención y apoyo en ese sentido, aunque no estén necesariamente dentro de nuestro consultorio. Y para consumo de sustancias tenemos una norma oficial mexicana, que es la norma oficial 028, y en esta norma un tratamiento es considerado estrategias, programas y acciones para conseguir la abstinencia, pero también muy importante, la reducción del consumo. No necesariamente la abstinencia en todos los casos. Y también para reducir los riesgos y daños que implican el uso o el abuso de las sustancias, abatir padecimientos asociados, aumentar el bienestar físico, mental y social, y no solamente del consumidor, sino de su familia. En este sentido, las claves para un tratamiento efectivo que propone el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos, que es el NIDA, es una institución muy grande que hace muchísima investigación de vanguardia y que tiene como directora a la doctora Nora Volkov, que claramente por su apellido se darán cuenta que no es mexicana, pero nació en México. Entonces, habla español y la ventaja, digamos, que habla español es que a veces hay conferencias buenísimas en la que explica muchos temas complejos de una manera muy amigable y en español. Entonces, se los recomiendo, pueden buscarla en YouTube, Nora Volkov, y bueno, ahí pueden encontrar como información muy accesible que les puede ayudar. Entonces, este instituto nos da 13 claves para un tratamiento efectivo y los vamos a abordar de manera muy sencilla y rápida en esta masterclass. La primer clave es reconocer que la adicción es una enfermedad compleja, pero que es tratable y que afecta el funcionamiento del cerebro y por lo tanto afecta la conducta. Entonces, una vez que el consumo de sustancias se vuelve crónico, a ver si nos ayudan apagando sus micrófonos, si es posible. Eh, o si nos ayuda, no sé, Daisy, justo a silenciar. Muchísimas gracias. Ay, ya me pasé. Entonces, es una enfermedad compleja y afecta al sistema nervioso central, afecta a este circuito de recompensa que nosotros vemos de este lado, en este cerebro. Este circuito es el que nos hace, el que se activa, digamos, cuando nosotros hacemos actividades de placer, desde comer hasta tener relaciones sexuales o alguna actividad que disfrutemos. Este circuito, digamos que se activa con estas actividades. Y este circuito también se activa con el consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, tiene una sobreestimulación este circuito y por eso, pues, las personas se enganchan porque es una actividad muy placentera. Y cuando una persona tiene este consumo, entonces hay una modificación en el funcionamiento del cerebro y por lo tanto se modifica la conducta de la persona. Y en esta segunda imagen vemos una persona control y cómo se activan, digamos, todas las áreas verdes, es que está activado y se mueve hacia lo azul, moradito y negro, que es que hay menos actividad en el cerebro. Entonces, del lado izquierdo vemos un cerebro control normal que no tiene consumo y del lado derecho vemos un cerebro que tiene un uso crónico de alcohol. Entonces vemos cómo el cerebro se modifica. Entendiendo esto, nosotros podemos entender que el consumo no es un tema de voluntad, de
de falta de moral o falta de voluntad o de debilidad. Es decir, cuando ya hay un consumo crónico, en este caso es de alcohol, pero puede ser de cualquier sustancia, ya hay un cambio en el funcionamiento del cerebro y eso obviamente va a afectar pues cómo se comporta la persona. Entonces, entendiendo esto, podemos saber que lo podemos tratar, pero que es complejo porque ya hubo una modificación en el sistema nervioso de las personas. La segunda clave es que no hay un solo tratamiento que sea apropiado para todas las personas. Es decir, tenemos que hacer como un traje hecho a la medida para las personas que consumen. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de las tres esferas biopsicosociales. Es decir, desde la parte biológica, como qué sustancia consume, con cuánta, bueno, su patrón, con qué frecuencia, cuánta cantidad, qué vías de administración, porque las drogas se pueden administrar de muchas maneras, se pueden ingerir, se pueden inhalar, se pueden inyectar y la persona, cómo es su personalidad, cuáles son sus estrategias de enfrentamiento ante situaciones de estrés, cómo expresa sus emociones, qué tan intensas siente que vive sus emociones, pero también lo social. ¿Qué tanta disponibilidad de sustancias hay? Que es algo muy importante. ¿Cuánta droga, digamos, hay disponible para mí? Y mientras más disponibilidad de sustancia, mucho más probable es que se consuma. Si no tenemos acceso a las sustancias, pues es más difícil que las consumamos. ¿Qué tanta aceptación tienen? Por ejemplo, actualmente la marihuana tiene una alta aceptación, digamos, en la sociedad. Entonces los chicos dicen, ah, pues no es para tanto, no hace daño, es natural, etcétera. Entonces todas estas ideas impactan el consumo y por lo tanto impactarán el tratamiento. Hay que saber todos estos factores, conocerlos y dar un tratamiento apropiado como hecho a la medida para cada persona. Entonces no podemos decir, este es mi plan de tratamiento y con este plan de tratamiento voy a tratar a todos mis pacientes que consumen, porque no estaríamos atendiendo a esto. Por eso hay personas que se pueden beneficiar de programas como AA y personas que definitivamente no se benefician porque no se sienten cómodos. Entonces, no es que sea bueno, malo, mejor o peor, simplemente que quizá no es adecuado para ellos. La tercera clave es que el tratamiento debe estar fácilmente disponible en todo momento. Y este es un problema, digamos, en nuestro país. Esta es una imagen de los centros de tratamiento de centros de integración juvenil, que es una institución que se dedica a tratar el consumo de sustancias. Y pareciera pues que hay bastante variedad porque está, digamos, si ustedes ven el mapa de México, pues en todos los estados hay por lo menos algún centro. Sin embargo, por ejemplo, si se van a Baja California Sur, los centros están ubicados muy en la punta del país y de este lado, en su unión con Baja California, pues no hay tanto. Y ustedes saben que las distancias en nuestro país, por ejemplo, recorrer Veracruz nos tomaría horas porque está la punta, digamos, que está más pegada hacia el sur y la punta que está más pegada hacia el norte. Entonces, no necesariamente hay tratamiento disponible para las personas o las personas no conocen los tratamientos y los centros de tratamiento que están disponibles para ellos. Piensan más en AA o en anexos, granjas, etcétera. Este tipo de centros de tratamiento que existen, están, pero tampoco a veces están disponibles en todo momento. Hay lugares muy lejanos digamos, de la cabecera municipal o de las grandes ciudades, que pues también vive gente ahí y también necesitan tratamiento ahí, pero no es tan fácil tener el centro. Entonces, esa es una problemática que tenemos que tener en cuenta. La cuarta clave es que el tratamiento eficaz no solo aborda el consumo de sustancias, sino que también las múltiples necesidades de la persona, como sus necesidades recreativas y de ocio, sus necesidades físicas, sexuales, emocionales, cognitivas, sociales, laborales y académicas, que en este país pues es muy difícil la situación laboral y académica y tenemos que tomar en cuenta que
aunque yo tenga un paciente por consumo de sustancias, algo puedo hacer para apoyarle. Por ejemplo, hago mucho con mis pacientes role playing para ver qué dirían en una entrevista de trabajo, cómo se presentan a una entrevista de trabajo, etcétera, que parecería que no tiene nada que ver, pero que obviamente impacta porque muchas veces han perdido su empleo derivado del consumo. Entonces hay que apoyarlos en otras áreas de su vida para que tenga un desarrollo integral y un mejoramiento integral en distintas áreas de su vida. La quinta clave es que es esencial que el paciente lo continúe durante un periodo de tiempo adecuado. Al principio yo les mencionaba que no es lo mismo una persona que apenas está empezando a consumir que una persona que tiene 10 años de consumo o una persona que ya está en abstinencia y que solo hay que reforzar algunas cosas. Entonces, hay distintos tipos de tratamiento y cada uno tiene distinta duración. Y es muy importante que le hagamos ese traje a la medida y que le demos el periodo adecuado de tiempo de terapia a la persona, porque si le queremos dar terapia de 3 meses en un tratamiento residencial, que es donde se quedan a dormir y viven ahí durante un periodo de tiempo, a un chico que le encontraron un churrito de marihuana, tal vez no sea lo más adecuado. Habría que ver si es lo más adecuado para él, porque durante 3 meses lo aíslas de otras áreas de su vida, como la escuela, los amigos, el trabajo, etcétera. Entonces, no necesariamente es lo mejor. O si tengo una persona que tiene un consumo muy alto de sustancias y que no puede mantener la abstinencia, quizá con un ambulatorio y decir que en 5 sesiones va a estar bien, pues sería irreal. Entonces, cada persona, cada paciente necesita un tiempo distinto de tratamiento. La sexta clave es que la terapia individual y la terapia de grupo, además de otros tipos de terapia de conducta, son las formas más comunes para tratar el abuso de sustancias. El enfoque cognitivo-conductual, que es el que tenemos en este diplomado, es el que ha tenido más evidencia de su efectividad. No quiere decir que eh, los otros abordajes no funcionen, sí funcionan, pero no tienen tanta efectividad como la terapia de conducta, la terapia cognitivo-conductual. Y entonces es muy importante porque a veces en otro tipo de temas tenemos más tiempo. A veces en el consumo de sustancias, alargarnos mucho o dejar para otra sesión algo importante puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona por la naturaleza del consumo. Entonces, vale la pena dar terapia individual, si se puede, terapia de grupo y independientemente del enfoque que tengamos, que sí tenga algunas estrategias conductuales que sean muy puntuales, muy rápidas y muy efectivas para que la persona reduzca su consumo o logre la abstinencia. La séptima clave es hablar sobre los medicamentos, porque muchos pacientes están renuentes a consumir medicamentos y digamos un poco la frase que dicen es, si quiero salir de una adicción, no quiero entrar a otra con los medicamentos. Pero como ya vimos en el primer punto, el consumo implica una modificación en el funcionamiento del cerebro y eso implica que muchas veces se requiere de medicamentos para poder ayudar a que se estabilice la química, digamos, dentro del cerebro y pueda tener mejor efecto la orientación psicológica y la terapia. Entonces, hablar con ellos de la importancia de la toma de medicamentos es muy importante. Muchos de ellos lo necesitan. Y obviamente, como psicólogos, nosotros no los podemos medicar, no podemos prescribirles nada, pero sí es importante que si se tiene acceso y que si se puede, pues se trabaje con un enfoque más multidisciplinario y que tenga acceso a un psiquiatra o a un médico que le pueda recetar algunos medicamentos. Lo más común son antidepresivos, ansiolíticos y en algunos casos antipsicóticos. El número 8 es que el plan de tratamiento debe evaluarse constantemente y en todo caso lo podemos modificar. Dentro del diplomado vemos cómo hacer el plan de tratamiento y vemos que aunque pareciera que es como muy recto y muy poco flexible, en realidad es muy flexible. El plan de tratamiento solo es para no perdernos en lo que estamos queriendo obtener. Entonces vamos a tener metas muy claras, muy medibles para evaluar si el paciente está
avanzando conforme al plan de tratamiento. Si no está avanzando, lo podemos modificar y lo tenemos que estar evaluando constantemente. No se vale hacer un plan de tratamiento y luego al final evaluar y decir, chin, no hubo cambios. Porque entonces, ¿qué pasó durante todo el tratamiento? Durante todo el tratamiento también debes de evaluarlo. Y en el diplomado aprendemos cómo hacer este plan de tratamiento y cuándo lo puedo modificar porque estoy viendo que no está funcionando. Entonces, esa es una excelente clave. La novena clave es identificar que muchas personas con problemas de consumo de sustancias también tienen otros trastornos mentales, que es el trastorno dual o la patología dual. Es decir, tienen por un lado un trastorno mental, ansiedad, depresión, trastorno por déficit de atención, trastornos de personalidad son muy comunes y además tienen un problema de consumo de sustancias. Por definición, el consumo de sustancias es un trastorno mental, pero digamos que para diferenciarlo de dos trastornos mentales que tienen comorbilidad, le llamamos patología dual. Y esta imagen me gusta y por eso les estoy poniendo mis manos así, porque es muy fácil recordar un trastorno mental y un consumo de sustancias. Y por lo tanto, cuando tenemos una patología dual, tenemos que ser conscientes del otro trastorno. Por ejemplo, si una persona con déficit de atención es nuestro paciente y no logramos controlar el déficit de atención, difícilmente vamos a controlar el consumo de sustancias. Entonces es importante que los dos los tengamos en cuenta, que los dos los tratemos y que prioricemos, porque normalmente nos llegan con muchos problemas y hay que ver qué vamos a atender primero. Y normalmente se atiende el consumo de sustancias por la urgencia, sin olvidar que la persona puede tener otros trastornos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque a veces nos centramos mucho en el consumo y no evaluamos que la persona puede tener ansiedad, depresión asociada y que si no la tratamos, de nada nos servirá tratar la adicción o de muy poco. La décima clave es que la desintoxicación es solo la primera etapa del tratamiento. Muchos tratamientos fallan porque en los centros de tratamiento los desintoxican y luego los dejan ahí 2 meses o 3 meses, pero no hay mucho esfuerzo en el tratamiento. No quiero generalizar en algunos lugares, en otros sí le ponen mucha atención al tratamiento. Pero entonces en estos lugares donde no se le presta atención al tratamiento, decir, bueno, ya no consumió y ya tiene 2 o 3 meses o 6 meses sin consumir y luego los dejan salir, pero no se trabajó en cómo evitar el consumo nuevamente y rápidamente hay recaídas. Entonces, desintoxicarse es solo un primer paso, pero después de la desintoxicación tiene que haber todo un trabajo de tratamiento, porque si no, a largo plazo difícilmente cambiará el abuso de sustancias. Entonces, la desintoxicación es muy importante, pero solo es el primer paso. No es lograr la desintoxicación no implica que ya está perfecto todo y que ya ganamos. La clave 11 es que el tratamiento no debe ser voluntario para funcionar. Es decir, que una persona se puede beneficiar de un tratamiento aun cuando no lo quiera tomar. Pero tiene una gran señal de alarma y tiene 3 asteriscos en la presentación porque es muy importante identificar cuándo puede ser la persona susceptible de un tratamiento involuntario o no voluntario. Y en muchos lugares esto no se toma en cuenta y entonces terminamos justo con pacientes en tratamiento residencial que quizá no necesitaban un tratamiento residencial, que con un ambulatorio era más que suficiente. Ambulatorio, es decir, van 1 o 2 veces a la semana al consultorio y se van. Residencial me refiero a cuando se quedan a dormir y se quedan internados durante un periodo prolongado de tiempo. Entonces, muchas veces no se sabe cuáles son las normativas. En muchos estados de la República, lo que se utiliza es que muchas veces la policía municipal, etcétera, encuentra a alguien que consumió y lo lleva a un centro de tratamiento residencial y ahí lo dejan. Pero eso de hecho es ilegal. La policía no puede hacer eso, no tiene esas atribuciones. Si yo tengo un familiar que quiero internar porque tiene un consumo alto y demás, tengo que seguir una serie de normas para poder internarlo. Y lamentablemente esto no siempre se hace de esta manera y podemos terminar
perjudicando al paciente en lugar de beneficiarlo. Entonces sí hay que tener como mucho cuidado, porque aunque sí puede beneficiarse de un tratamiento no voluntario, es importante que sepamos cómo se puede internar a alguien, por ejemplo, en un tratamiento involuntario para consumo de sustancias. La decimosegunda clave es que durante el tratamiento el uso de sustancias debe supervisarse porque pueden ocurrir, recaídas en el tratamiento, que en el enfoque cognitivo-conductual de hecho le llamamos caídas. Eso lo aprenderemos en el diplomado, la diferencia entre caída y recaída. Recaída se considera cuando el usuario ya tiene un periodo prolongado de tiempo sin consumo. Si está ya en tratamiento y hace 2 semanas no consumía y volvió a consumir, eso no se considera una recaída, más bien una caída, porque el periodo de tiempo sin consumo pues es muy bajito. Y en lugar de ver las recaídas como tragedias, lo vemos como oportunidades muy importantes de aprendizaje para los usuarios y se espera que ocurran dentro del tratamiento, son muy comunes y por eso hay que estarlo monitoreando constantemente. Entonces, cada sesión hay que preguntarle al usuario si tuvo alguna dificultad, si tuvo consumo, si tuvo ansiedad de consumir, pero lo logró controlar. Y muchas veces cuando se permite, cuando el usuario lo permite, cuando así se acuerda o cuando estamos en una institución cuya reglamentación es así, podemos hacer pruebas de orina antidopings para verificar que el usuario esté en abstinencia. Y si no, pues bueno, hacer las modificaciones adecuadas al tratamiento. Y finalmente es que los programas de tratamiento deben incluir exámenes para otras enfermedades que son relacionadas, que se han relacionado con el consumo de sustancias, como el VIH, la hepatitis B y C y la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. Esto es para estas enfermedades, especialmente para usuarios que están en riesgo de transmitir o de contraer estas enfermedades, que normalmente son los usuarios que se inyectan, que consumen por vía intravenosa. Pero también añadiría yo, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un consumo de crack, es muy importante también indicarle que es necesario que se haga algunos estudios, digamos, de sus pulmones, porque el crack afecta muchísimo los pulmones. O si tenemos un usuario que consume alcohol, bueno, sería importante también hacer estudios para ver que su hígado está funcionando adecuadamente, porque a veces ya tienen un daño y parte de nuestro tratamiento debe de incluir, pues, hacerlos conscientes de ese daño y evitar que ese daño aumente o en el caso de las enfermedades infecciosas, pues que sigan contagiando a otras personas. Y nuevamente, aunque esto no está dentro de nuestras atribuciones como psicólogos, pero sí podemos hacer recomendaciones y sí podemos ayudarlos a ser conscientes de este tipo de enfermedades pues, que están asociadas al consumo. Eh, Aquí, por ejemplo, dice, 1 de cada 10 personas que tienen diagnóstico de VIH es en personas que se inyectan sustancias. Si ustedes comparan la población general que tiene VIH y la población que consume sustancias que tiene VIH, hay mucha más porcentaje, digamos, en personas que consumen. Es algo muy común, entonces hay que revisarlo. Y digamos que si nosotros seguimos estas 13 claves, en teoría, según el Instituto Nacional de Abuso de Drogas, tendríamos un tratamiento adecuado. Podemos ofrecer un tratamiento efectivo si nos basamos en la evidencia científica. Estos no son claves que se sacaron de la manga, son claves que han sacado, han concluido de todas las investigaciones que se han hecho y de mucha experiencia de trabajo con pacientes. Entonces, en este diplomado lo que se busca es aprender esas estrategias basadas en evidencia para poder abordar el consumo de sustancias tanto con el usuario como con su familia. Y que siempre, digamos, ahí sí somos un poco estrictos en que tenga evidencia científica. Y si no la hay que alzar la voz para hacer más investigación porque se necesita mucha investigación en este país. Entonces, pues no sé si tienen, esto sería, digamos, eh, todo, pero no sé si hay alguna duda,
algún tema que quisieran consultar. Aquí les dejo las referencias de donde se sacó la información para esta masterclass. Primero de la norma oficial mexicana, que ustedes la pueden consultar. Googlean NOM 028 y ahí viene toda la normativa de prevención, tratamiento e investigación en adicciones. Y de principios del tratamiento para adicción, es una guía basada en la investigación y también la pueden buscar. También hay versión en español, entonces pueden consultar ambos textos. Y eso sería todo de mi parte. Espero que haya quedado claro y estoy pues abierta a sus dudas. Sí, muchísimas gracias, doctora. En lo que pues el público se anima a dejar alguna pregunta o algún comentario, a mí me parece muy importante esto que tocas y creo que tanto a la comunidad en general como a los que estamos involucrados en distintos temas que tienen que ver con el tratamiento de alguna condición, de alguna problemática, de alguna discapacidad, o sea, lo que sea, de repente sí perdemos el foco, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, con los niños o las infancias que viven con alguna discapacidad, que no llegamos a dimensionar que aparte de eso pueden adquirir otro tipo de condiciones, otro tipo de enfermedades, otro tipo de retos. Y es muy interesante cuando usted plantea esto de ver qué más acompaña a este consumo desmedido, esta situación de riesgo, esta como tal patología, porque sí es cierto, el DSM-5 habla de que podemos hacer una clasificación de esto, ¿no? Y decir que es un problema como tal que un sujeto está atravesando. Y bueno, es muy interesante porque de repente se considera, quizás sin evidencia científica, que situaciones como una ruptura amorosa o como una situación de trauma son las únicas que estarán directamente relacionadas con el abuso de sustancias, perdón, que después generen problemas en la vida adulta o durante la adolescencia. Tenemos aquí una pregunta de un usuario que se llama Tere. Dice, ¿qué pasa con las personas que se encuentran laborando? ¿Cómo se les otorga el permiso para rehabilitarse? Muchas gracias. Interesante la información. Gracias, Freddy. Gracias, Tere, por tu pregunta. Eso depende mucho de las políticas del centro de trabajo, lamentablemente. Muchos centros de trabajo, pues, al reconocer que hay un consumo de sustancias, dicen, no me quiero meter en esta bronca, llegaste intoxicado, esto está en contra de las normas, bye, ¿no? Y no les dan apoyo. Pero muchos otros centros de trabajo sí tienen estas concesiones, digamos, estos permisos. eh, y bueno, depende. Por ejemplo, en los servicios en las alcaldías de la Ciudad de México, am, hay un programa en el que si detectan algunos de las personas que trabajan dentro de la alcaldía que tiene un problema de consumo, tienen incluso una clínica especial para personas que trabajan en las alcaldías en la Ciudad de México para tratarlas ahí. Entonces, esa es una buena iniciativa porque se considera como, digamos, como una, ¿cómo se llama cuando tienes alguna enfermedad? Como una incapacidad y les dan chance de rehabilitarse o de salir más temprano para poder ir a tomar una terapia una vez a la semana, etcétera. Es un poquito más complicado cuando el tratamiento que se indica es residencial. Sin embargo, como veremos en el diplomado, una gran proporción de la población no necesita tratamiento residencial. La mayoría salen con tratamiento ambulatorio. Eh, ¿Qué es importante? Justo que el tratamiento sea basado en evidencia científica. En la clínica de ambulatoria de tratamiento de Oceánica, no en la de Mazatlán, que es residencial, tenía una clínica oceánica en la Ciudad de México y teníamos usuarios con policonsumo, es decir, que eran poliusuarios, tenían consumo de distintas sustancias, pero además tenían trastorno de personalidad, pero además tenían ansiedad, tenían muchas problemáticas y su tratamiento siempre fue ambulatorio y muchos de ellos lograron la abstinencia de manera favorable. Sin embargo, era un tratamiento intensivo y la verdad estaba muy padre, tenía todo un equipo multidisciplinario desde las enfermeras, había enfermera, había recepcionista, que no era cualquier recepcionista, tenía formación en psicología, era psicóloga. Entonces, era un equipo muy
padre, digamos, que permitía que los usuarios no necesariamente estuvieran internados a pesar de tener un fuerte consumo de sustancias y otros problemas asociados. Entonces, bueno, sí, eso lamentablemente queda más del lado de los centros de trabajo, pero sí se puede, digamos, pedir con base en los derechos humanos, etcétera, pues que no se desemplee a las personas por consumir, pero sí queda más del lado de los centros de trabajo, lamentablemente. O sea, con lo que nos explica, doctora, quiere decir que el- la Ciudad de México ha legislado para que esté dentro de la norma de los derechos que tiene una persona cuando trabaja, para considerarse una cosa incapacitante de tratamiento que no necesariamente resigna el contrato, ¿no? Habría que Sí, dar un poco más la voz, a lo mejor, para que otros congresos digan, hay que reconocer esto como una enfermedad o como una patología que necesita tratamiento y se puede rehabilitar, ¿no? exactamente, sí. Y hacía un comentario muy interesante que tal vez le dé respuesta a un comentario que nos deja aquí Moto G. O sea, tenemos o pensamos que el internamiento o el tratamiento con residencia es necesariamente la cura, ¿no? Es necesariamente lo que hace que evolucione el paciente, o sea, el alejarlo completamente de este espacio. Ujú, Que nos ha explicado no es así, ¿no? No es sí, fundamental. no necesariamente. Mi consejo para esta persona que nos dice de sus hijos, mi consejo es verificar el centro al que los están llevando. La CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones, tiene un programa de reconocimiento eh, en el que vamos, bueno, antes iba yo, ya no voy, pero bueno, van, verifican los centros y entonces verifican desde lo más fundamental. Por ejemplo, no puede haber un centro con una población de 300 personas que tenga 2 sanitarios y 2 regaderas. Eso incumple la norma. Entonces, tiene que haber, me parece que por cada 6 personas, un sanitario. El problema es que, pues no siempre es así y no siempre se cumplen con las normatividades. Cada usuario, por ejemplo, debe tener su propia cama, pero son cosas que nosotros como familiares, pues no sabemos, no preguntamos, ¿no? ¿Dónde va a dormir? Entonces hay centros que tienen una sobrepoblación para la capacidad que tienen de tener personas, entonces pues a veces te toca suelo, ¿no? O por ejemplo, en lugares que hace mucho calor, pienso pues por ejemplo, en Baja California, etcétera, quizá un colchón para cada uno, ni duermen en colchón porque hace muchísimo calor, pero una hamaca o un catre para cada uno es importante. Y es importante preguntar qué tratamiento les dan, ¿no? Porque muchas veces son el modelo de AA que se lleva a centros residenciales y tienen junta a las 9 de la mañana y luego junta a las 11 y luego otra junta a la 1 y luego comen y luego tienen otra junta y luego tienen otra junta y luego tienen otra junta. Esas juntas es que están sentados y están dando su testimonio todo el día, todos los días, lo cual los testimonios, el modelo de AA es buenísimo, pero no está pensado para que sea la única actividad todo el día, todos los días, durante 3 meses. Entonces sí es importante verificar. En la página de CONADIC están los centros residenciales que la CONADIC ha ido a revisar y que avala que tienen por lo menos las condiciones mínimas de tratamiento y de infraestructura para el tratamiento. Y esto es importante porque si consumen, los meten al centro de tratamiento, pero realmente no les dan tratamiento, solo los tienen ahí. Sí llegan a la abstinencia, pero no han aprendido cómo manejar esa ansiedad, esas ganas de consumir, regresan exactamente al mismo contexto del que venían, vuelven a ver a los amigos, vuelven a ver al que les vende, vuelven a todo esto, quizá a una vida donde no tienen trabajo, ni escuela, ni forma de conseguirlo, y entonces eso los lleva a la recaída. Por eso es importante verificar que los centros tengan reconocimiento. Muchos de ellos están trabajando para obtenerlo, pero bueno, que sepan que existe y que le puedan decir a la familia, ya estamos trabajando en eso, eso ya es un buen indicador. Si vas y preguntas y te dicen eso qué es o eso no nos interesa, yo diría como foquito rojo y mejor no llevarlos ahí porque a veces se caen en temas
pues que no respetan los derechos humanos, de violencia, etcétera. Entonces hay muchos muy buenos y lamentablemente hay muchos muy malos que arrastra a los que sí hacen bien las cosas, ¿no? Muchas gracias. Ricardo nos pregunta, sabemos que la terapia cognitiva conductual es la más importante, por así llamarla, pero a ti en lo personal, ¿de qué manera la complementas? Esa es una pregunta y para unir tu respuesta, Redmi Note nos dice, desde su experiencia, ¿nos podrá compartir algunas claves del tratamiento según el enfoque cognitivo-conductual? A ver, voy a... sí, entonces uno, las dos cosas. Em, un poco, como les decía, hay que hacerle su traje a la medida al usuario, ¿no? Entonces, aunque obviamente nos centramos en el enfoque cognitivo-conductual, lo que hacemos también es mucho tomar del enfoque humanista. Ahí aprenderemos en el diplomado una estrategia que se llama entrevista motivacional. Y aunque es usada en el enfoque cognitivo-conductual, realmente nace de enfoques más humanistas, más que cognitivo-conductuales. Y todo lo que ustedes consideren que aporta es importante. Vamos a ver muchas estrategias cognitivo-conductuales porque yo les decía que a veces urge, ¿no? Entonces no puedo empezar a trabajar con un enfoque, digamos, más psicodinámico, de mucha más reflexión, si el usuario está ahorita en consumo y entonces no tiene reflexión, solo tiene mucha ansiedad por consumir. Entonces, ¿qué necesito hacer? Por lo menos reducir el consumo o llegar a un enfoque de abstinencia para luego poder dar paso a otro tipo de estrategias de otras áreas. Entonces, puedes tomar estrategias de la terapia Gestalt, puedes tomar estrategias de la terapia narrativa, pero siempre y cuando el usuario esté, digamos, en esas condiciones. Muchas veces también ya tienen daño cognitivo. Entonces, quizá una terapia narrativa no sea lo mejor porque quizá ni siquiera lleguen a comprender bien qué es lo que se está haciendo, no tienen esa capacidad de análisis porque lamentablemente es común que tengan ya daño cognitivo cuando hay mucho consumo. Entonces, sí es importante como retroalimentar, pero saber justo en qué momento la vas a aplicar, ¿no? Digamos que de entrada quizá no sea lo mejor. O quizá tengo una estrategia buenísima del enfoque psicoanalítico que me permite hacer mucho rapport con mi paciente. Bueno, úsala. Y luego ya te vas a lo cognitivo-conductual y luego puedes regresar a lo psicodinámico sin ningún problema. Creo que ninguna está peleada. Muchos de mis pacientes les doy terapia cognitivo-conductual, pero además los mando a AA a que se vayan al grupo y es una experiencia distinta y se complementa, no necesariamente es negativo. Hay algunas visiones que son, pareciera que contrastantes, pero entonces los usuarios llegan y te dicen, oye, pero es que en el grupo me dijeron tal cosa y tú me dijiste que no, a ver, explícame. Y eso también, ese diálogo, esta discusión, ese diálogo socrático es muy, muy importante. Muchas gracias. Vamos a unir igual otras dos preguntas. Una es, en el diplomado es únicamente para psicólogos. Y la otra pregunta que nos plantea Antonio Mares dice, el diplomado se trabaja evaluación, diagnóstico, intervención, tratamiento y prevención de recaídas. Y él hace la pregunta, ¿qué porcentaje se mira de prevención y tratamiento? Ok, entonces, si es solo para psicólogos, em, de preferencia, pero también hemos tenido otro tipo de profesionales de la salud, como trabajadores sociales, eh, psiquiatras, puede ser también para consejeros en adicciones, es decir, estas personas eh, que consumían, que ya no consumen y que quieren ayudar a otros compañeros a dejar de consumir, también se puede. Eh, sí hay que tener un poquito de, digamos, de conocimiento de algunos temas en psicología como muy generales, pero si no los tienen, el equipo docente está preparado para atender sus dudas. Siempre se abre un chat de WhatsApp, entonces pueden contactarnos por medio del chat, por medio de la plataforma o, digamos, en mensaje personal de, no sé, este profe está dando este tema y con confianza lo pueden contactar directamente y
atender a sus dudas para que no se sientan perdidos. Se trabaja mucho en la intervención. Em, Rapidísimo, les explico que la prevención pues, tiene 3 niveles y el tercer nivel de atención, digamos, en prevención, ya sería casi, casi como el tratamiento. Entonces, hay mucho de tratamiento, pero desde empezando por la prevención, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer con población general, con chavos de secundaria, ¿no? Como una prevención más universal y avanzamos hacia qué puedo hacer con la gente que ya tiene un consumo, digamos, ya más fuerte, un patrón de consumo más problemático, por así llamarlo, que ya tiene características de dependencia. Entonces, dentro del tratamiento vemos cómo los evaluamos, qué diagnóstico hacemos, cómo hacemos la formulación del caso, el plan de tratamiento y luego las estrategias y el seguimiento. Entonces, sí centramos mucho, mucho en el tratamiento, pero también pues vemos la prevención, que de por sí la prevención ya es una intervención, digamos. Muchas gracias. Bueno, nos plantean otra situación y es una pregunta que va acompañada de ella. Tengo una duda. Hay pacientes que me han comentado que cuando ellos van al psiquiatra, el psiquiatra les otorga medicamento y entiendo que fueron canalizados por el consumo de sustancias. Pero estas personas terminan usándolas en compañía de otra sustancia. Por ejemplo, un paciente me narró que combinaba las pastillas que les dio el psiquiatra con heroína, las disolvía y se las inyectaba y eso aumentaba la sensación. En esta situación, lo conveniente sería evaluar primero su disposición al tratamiento psiquiátrico o cómo sería conveniente tratar estas situaciones. Sí, la verdad es que los pacientes que tienen consumo de sustancias son muy hábiles. Entonces, a veces pueden ir con el psiquiatra y no decir que tienen consumo de sustancias y entonces hay algunos medicamentos que los psiquiatras no les dan a los pacientes que saben que tienen un potencial adictivo. Digamos que dudan de dar ciertos medicamentos y ellos conocen qué medicamentos sí, qué medicamentos no, y empiezan, digamos, con mucha cautela con las dosis, etcétera. Muchas veces son medicamentos controlados y entonces es importante porque ellos pueden mantener así más, digamos, el registro, ¿no? Y que no estén abusando de tanto de esto. Sería importante trabajar con estos pacientes en la importancia de no mezclar, porque a veces mezclan y son combinaciones mortales, literal. Eh, y también, pues, justo evaluar qué tanta motivación hay para el cambio, porque si todavía no están súper motivados, quizá no sea conveniente dejarles a ellos la responsabilidad, digamos, de tomar el medicamento. Y de ahí nos ayudamos de lo que nosotros llamamos el otro significativo, un amigo, un familiar, alguien que se encargue específicamente de darle el medicamento en la dosis adecuada, en el momento adecuado. Y con el consumo de heroína, sí sería importante decir que si las personas entran en abstinencia de heroína, ponen en peligro su vida. Entonces, muchas veces necesitan terapia de sustitución. Y para la terapia de sustitución no hay muchas clínicas, pero sí hay algunas, sobre todo en el norte del país, donde les dan metadona y otro tipo de medicamentos para ir disminuyendo la adicción a la heroína y entonces pues los tienen un poquito más controlados. En particular la heroína y otro tipo de opioides sí son complejos, hay hasta opioides de venta libre, entonces es complicado y hay que tener como mucho cuidado y sensibilizar mucho a los pacientes para que no tengan este tipo de conductas que finalmente pues el medicamento no le está ayudando, le está generando muchos más problemas porque lo está combinando. Pues muchísimas gracias, doctora. De antemano queremos pedirles una gran disculpa a las personas que se quedaron sin a lo mejor que yo le diera voz a su comentario o a su pregunta, al usuario que alzó la mano aquí dentro de la sesión y a las personas en Facebook que nos han estado preguntando. Queremos respetar el tiempo de la doctora y de todas las personas que nos acompañaron y queremos invitarles que en el grupo en donde ustedes recibieron esta invitación está mi compañera Daisy Guillén, que les puede dar toda la información que necesiten de este diplomado que arranca el 4 de febrero. Es un diplomado en donde no solo está la doctora Yasmín Sánchez, también hay otra doctora y otro doctor también que están muy involucrados en el tema del tratamiento
Y creemos desde Serendipity, desde lo que ellas nos aportan y nos dan la oportunidad de poder acercar a cada uno de ustedes, que el tratamiento basado en evidencia científica y basado en cosas que han probado o que se han probado a lo largo de todo este tiempo, es la mejor alternativa, que debemos de trabajar como profesionales desde la República Mexicana para acercar cosas que verdaderamente hagan un cambio y no generen más problemas sociales o más problemas a las personas que nos consultan. Muchas gracias por el tiempo, muchísimas gracias, doctora Yasmín. Y bueno, gracias, Daisy. Por favor, si ustedes tienen algún otro comentario, en el grupo pueden dejarlo y ahí le vamos dando voz para que la doctora nos ayude. Buenas noches. Hasta Sí, luego. muchas gracias. Si tienen dudas, al grupo o por Facebook y nos comprometemos a darles, a contestarles a cada uno. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. Freddy. Buenas noches a todos.